Bueno, mi comienzo fue, yo formaba parte de un grupo de bichólogos, muchachos que nos interesaban la biología, los animales, etcétera, que habíamos hecho una especie de sociedad científica sui generis y conseguimos una entrevista con el sabio, que era don Clemente Estable. Entonces lo vinimos a ver un domingo. Llegamos acá y Estable, ¿qué nos muestra? Nos muestra que está trabajando en uno de esos bichos que yo conocía desde que tenía 6 años. Entonces se entabló un diálogo interesante entre Estable y yo, que de alguna manera me abrió la puerta para que Estable dijera, ¿por qué no viene el domingo que viene y me trae sus dibujos de los bichos? Yo estaba por entrar a la facultad. Había salido del preparatorio, ¿no? Tenía un amigo que no se decidía por medicina y entonces decidimos hacer un curso de entomología con Carbonell. Yo hacía medicina porque no había una facultad de ciencias en ese momento. Y ese fue lo que trajo, digamos, la patada inicial en el partido, ¿no? Tus comienzos fueron distintos. Sí, fueron muy distintos. En realidad desde secundaria estaba como interesado en las ciencias en el sentido como muy amplio. Y dudaba si más bien físico-matemáticas o biológico-médicas. Y en la Facultad de Medicina, al tiempo noté que me gustaban las materias básicas. Entonces, el primer año hice las ciencias anatómicas, morfológicas, y en el segundo, que ya eran las fisiológicas, que vi que me gustaban más, dije, bueno, mientras voy a repasar la histología. Y fui a hablar con Buño y me dijo que para empezar no podía ir al laboratorio, que tenía que ser ayudante de clase honoraria. Y lo hice con Purriel, en el sótano, donde el que estaba en la otra mesa era un gritón. Allá en el sótano, ¿no? Seguro. Y el gritón era Trujillo. Ahí fue la primera vez que lo conocí. Y le prestaba atención porque me daba para, digamos, que tampoco era que yo estuviera necesitado de aprender todo eso porque parte ya lo sabía. De modo que le podía prestar atención y me interesaba. Entonces, él me explicó cuándo conoció a Estable. Yo lo conocí por referencias. Sabía que él estaba acá y sabía que otros compañeros míos de facultad estaban acá. Y en el año 61, debe haber sido, 61, tenía algunos resultados experimentales. Y García, que era el jefe del laboratorio, me dijo, bueno, tenés que irlo a presentar. ¿Y a dónde? Dije yo, ya empezando a temblar. Y dijo, y a la Sociedad de Biología, que era acá, en este salón. Y adelante, don Clemente. Creo que el único que me hizo preguntas fue él, muy chulas. Entonces, era sobre potenciales evocados, eso que se genera como un estímulo y se registra eléctricamente en el cerebro. Y dice, ¿y con eso a dónde va a ir usted a dar? Digo, bueno, ustedes estudiando la anatomía ven las conexiones. Algunas se ven y otras no se ven, porque ahora sí se pueden ver todas, por suerte. Pero para saber el conexionado y cómo va la información, es bueno hacer un estímulo y ver la respuesta en un lugar alejado, como se ve en la corteza cerebral. Bueno, pero eso no significa nada, me acuerdo clarísimo. Eso no significa nada, porque usted dígame 2 lugares cualesquiera del cuerpo que yo le digo que con 3 conexiones neuronales uno se conecta con el otro. Y entonces eso no quiere decir que sea algo válido desde el punto de vista funcional. Yo les decía a mis colegas, yo entré en 8 patas, porque entré por el arácnido ese, que era una opilión, que Estable estaba en ese momento interesado en una sustancia que él creía que era un antibiótico,
que le llamaba Gonileptirina. Cuando me lo muestra ahí me dice, este animal se llama Gonileptis chilensis. Le dije, no se llama Gonileptis chilensis, se llama Heteropaquiloides. A través de ese diálogo fue cuando me dijo, bueno, tráigamelo, podía tener algo de razón. Y vine con todos mis dibujos y todos mis papeles y lo convencí, y entonces estábamos reunidos allí y pasó un señor de túnica, lo llama Estable y le dice, usted, amigo Sotelo, no le enseñaría las técnicas histológicas a este muchacho. Y entonces empecé a venir al instituto como honorario, a aprender las técnicas histológicas, aprender a descifrar las conexiones y todo, de manos de José Roberto Sotelo, el abuelo. Y entonces conocí a un núcleo de gente que formaba el centro de los colaboradores del Estado. Era como una gran familia, era muy distinto la relación a la formalidad que tiene hoy el instituto, en el cual obviamente Don Clemente era el centro, el eje, al cual lo tomábamos no solamente como referencia científica, sino también como ejemplo de dedicación, de vida. Yo había estado en Estados Unidos primero dos años como becario, y posteriormente, cuando amagaba a ver si venía o no venía, la dictadura militar me echó de la Facultad de Medicina. Entonces me quedé 3 años más ya como hablando con un referente importante de la neurociencia norteamericana y del mundo, que era Ted Bullock, y él me dijo que hacía muy mal si me venía, que yo tenía oportunidades para quedarme ahí, que era la peor elección venirse. Pero bueno, le dijo, pero bueno, en ese caso yo te recomiendo 2 cosas. Tenés que ir a trabajar con Omar Trujillo y tenés que trabajar en peces eléctricos. Digo, bueno, sí, yo estoy trabajando en otra cosa, y Trujillo, bueno, supongo que me arrimaré a él porque me venía para el instituto, como esos eran mis planes a su vez. Y bueno, entonces vine y ahí empecé a trabajar con Trujillo. Primero era mirando las cosas que él hacía, y hacía en ese tiempo el conexionado del ojo de la mosca. Yo conocí a Macadar, lo esperaba a Macadar, porque cuando llegó Macadar, el instituto, en lo que tenía que ver con las ciencias neurológicas, era Estable, Belluti y yo. Pero por el lado mío, me había formado durante un año con el profesor Bullock, con Ted Bullock, y entonces había aprendido a valorar la importancia de los métodos electrofisiológicos. Y era muy interesante poder formar un equipo. Y la venida de Omar, mi querido tocayo, fue como una bendición, ¿no? La neurociencia en el Uruguay empezó con los médicos, neurólogos, que con preparación, con alguna preparación científica, el principal fue Francisco Zócalo, de la iniciación, que había estado con Charcot en Francia y que había hecho una contribución muy importante en su redoctorado, porque él se fue de acá médico. Cuando llegó allá dijo que quería aprender con Charcot, y le dije, primero tenés que hacer medicina buena, que la hizo muy rápido porque se la echó acá. Y lo que hacía era la correlación entre la patología y la anatomía patológica del cadáver. Y bueno, después yo digo, en la Facultad de Medicina siguió de todas maneras esa correlación y empezaron a aparecer algunos que hacían neuroanatomía y también neurofisiología, y en paralelo estaba el grupo Estable y sus pichones. Ahí está, porque Estable, este instituto, si lo fuéramos a resumir así, es como un híbrido de 2 concepciones, ¿no? Una, la del Instituto Cajal, que era la impronta que tenía don Clemente de su estadía con Santiago Ramón y Cajal, y la otra fue la impronta que consiguió
introducir el doctor Miller, que era del Rockefeller Institute, ¿verdad? O sea que este es un híbrido, que después obviamente el Rockefeller Institute se transformó en la Rockefeller University, que era una tendencia que estaba latente acá, ¿verdad? Acá, cuando yo entré, el instituto dependía, del punto de vista administrativo, del Ministerio de Salud Pública. Y fue en el primer gobierno blanco que pasamos al Ministerio de Cultura. El PDCIVA nace así, nace por un rumor y una serie de conversaciones, un rumor que nos llega a través de la voz del doctor Cardoso. De eso me lo acuerdo, de que existía la posibilidad, y era como una voz clamante y sin deserto, ¿no? Porque la ciencia en el Uruguay realmente estaba muy mal. Eso era fines del 83. ¿Sí? Y ahí está la clarividencia de Macadam, convencernos de que era importante no centrarnos en solamente la biología, sino que fuera un desarrollo que las ciencias, si se desarrollaban, debían desarrollarse en paralelo. A mí me convenció de entrada, fuimos reclutando a otros colegas para convencerlos de que tenía que ser realmente una ciencia abarcativa, que no estuviera solamente dirigida al objetivo de la obtención de una ganancia, de algo práctico, que el hecho de que naciera nuevo conocimiento era tan importante como nuevo dinero o más dinero. En este mismo salón fue la conferencia en la cual se, vamos a decir, a muchos, entre ellos a mí, nos puso en evidencia ese mundo que se venía, ¿verdad? Que era yo me acuerdo que también otra cosa que tuvimos ahí como duda fue, y entonces ahora cómo hacemos, porque si no podemos desarrollar la ciencia en Uruguay y dejar a la universidad afuera. Yo creo que el paso fundamental fue la equiparación con la universidad, con la influencia benéfica y comprensiva de la doctora Adela Renta, que fue la persona que entendió, ¿verdad? Era una persona con cultura y que entendía la necesidad de que en eso, comulgando con estable, la gente debe vivir de alguna manera de acuerdo con su vocación, ¿no? Y que tiene que la actividad que haga de acuerdo a su vocación le tiene que dar como para vivir. Y que nos falta, y yo diría, todos los años que vivimos nosotros en esto, siempre pensamos, vamos mejorando, pero necesitamos mucho más. Cuando me llegó el tiempo de la jubilación, pensé, mirá cómo vine a terminar acá, cuando en realidad yo acá tanto no estuve. La ciencia mayormente empecé acá. Para mí es mi segunda casa.